Está dispuesto a quemarlo todo. Zelensky ha perdido el juicio. Ya sabe que sus días están contados y ha empezado a planificar una serie de atentados que sacudirán a toda Europa. Sí, cruzará las líneas rojas de sus propios aliados. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso ha dado los pormenores. Ha accedido a información de primera mano sobre los lugares elegidos, incluso los métodos que tiene orquestado el régimen ucraniano para sabotear el proceso de paz. Hoy no hay lugar seguro en Europa, aseguran los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Es un perro suelto y rabioso. Zelensky está dispuesto a hacer lo imposible para que toda Europa arda. La inteligencia rusa habla ya de una serie de atentados en toda Europa que está orquestando en el régimen ucraniano para sabotear el proceso de paz. La situación es crítica y las consecuencias podrían ser devastadoras para la estabilidad de Europa, ya que Ucrania parece haber cruzado una línea roja al contemplar la posibilidad de recurrir a métodos terroristas como herramienta para torpedear cualquier atisbo de acuerdo pacífico con Moscú. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia ha revelado información alarmante que señala la creciente desesperación y radicalización dentro del régimen ucraniano. El plan consiste en llevar a cabo atentados terroristas dirigidos contra misiones diplomáticas rusas en varias naciones europeas. Los servicios de inteligencia rusos han identificado posibles objetivos en Alemania, los países bálticos, Escandinavia, así como en Eslovaquia y Hungría. Estos ataques se llevarían a cabo con un único propósito: frustrar las negociaciones de paz, que aunque tímidamente han comenzado a tomar forma en Kiev y Moscú. La idea es crear un clima de terror y desesperación que haga imposible cualquier tipo de acercamiento entre las partes. Los atentados que se tienen en mente serían diseñados no solo para dañar materialmente las representaciones diplomáticas rusas, sino también para desestabilizar aún más las relaciones entre Rusia y los países europeos que aún se mantienen neutrales o que han adoptado una postura menos agresiva hacia Moscú. La apuesta de Kiev es clara. Una serie de ataques bien ejecutados podría resultar en la condena internacional de Rusia, a la par que generar un sentimiento de venganza y desconfianza en toda Europa, particularmente entre aquellos países que podrían estar dispuestos a reconsiderar su postura sobre el conflicto. Este tipo de estrategia ha sido utilizado en otros contextos bélicos a lo largo de la historia. Tomemos, por ejemplo, la táctica de las fuerzas de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando diversos grupos se infiltraron en territorios ocupados para ejecutar atentados contra las fuerzas enemigas. Si bien las intenciones eran diferentes, la utilización de los atentados como herramienta de guerra psicológica no lo es. El objetivo es claro: generar un impacto emocional y político que trascienda más allá del daño físico causado. En este caso, se busca minar la voluntad de aquellos que desde Europa podrían presionar por una salida negociada al conflicto. La opción de atacar las misiones diplomáticas rusas no es fortuita. Estos puntos son considerados símbolos del poderío de Moscú en el exterior, y atacarlos es, en cierto sentido, una declaración de guerra indirecta. La presión sobre las potencias europeas se incrementaría exponencialmente, ya que la violencia sobre estos objetivos diplomáticos podría no solo generar víctimas entre los diplomáticos rusos, sino también en sus colaboradores locales, lo que elevaría aún más las tensiones. Estos atentados, aunque cuidadosamente orquestados,
también podrían servir para acentuar las divisiones internas dentro de la Unión Europea, particularmente en aquellos países que han mostrado una mayor disposición a la diplomacia con Rusia. Entre los países mencionados, Alemania y los bálticos figuran como objetivos prioritarios. En el caso de los primeros, la relación con Rusia ha sido históricamente compleja, pero en los últimos años se ha mantenido un delicado equilibrio que podría verse severamente afectado si se confirma cualquier tipo de ataque. Los países bálticos, por su parte, son conscientes de que cualquier agresión a los intereses rusos podría ponerlos en la línea de fuego, dado su proximidad geopolítica y la historia de tensiones entre Moscú y las repúblicas ex-soviéticas. La situación es aún más crítica si se considera que algunos de estos países han jugado un papel clave en las sanciones contra Rusia, por lo que sus relaciones con Moscú se encuentran en el punto más bajo de la historia reciente. En este contexto, la información que proviene del SBR sobre las matemáticas caníbales de la Unión Europea no hace más que reflejar una crudeza inusitada en la política internacional. En lugar de condenar de manera inequívoca las acciones que se están considerando desde Kiev, la Unión Europea parece adoptar una postura que simplemente minimiza las consecuencias humanas de tales actos. La vida de los diplomáticos rusos es vista como un daño colateral dentro de un juego geopolítico mucho mayor. No se trata de un intento genuino por evitar el sufrimiento, sino de una aceptación tácita de que en los escenarios bélicos las vidas humanas tienen poco peso frente a los intereses políticos y estratégicos. Esta actitud refleja una visión pragmática, aunque escalofriante, de la guerra. Desde el punto de vista de quienes apoyan a Ucrania, los ataques son solo una extensión de la diplomacia por otros medios. Para muchos en Occidente el fin justifica los medios, y si un par de vidas se pierden en el proceso, la causa de la libertad y la democracia seguirá adelante. Esta lógica, sin embargo, no es aceptada por todos los actores internacionales, y la creciente radicalización de Ucrania y su disposición a actuar de manera agresiva podría generar un aislamiento aún mayor, incluso dentro de las filas de la propia Unión Europea. Es en este entorno de incertidumbre y peligro que se deben tomar en cuenta las decisiones de los próximos días. ¿Hasta dónde llegará el régimen de Zelensky para seguir perpetuando el conflicto? La opción de los atentados terroristas no es la única en el menú, pero sí parece ser la más directa y contundente. La escalada de violencia en Europa, lejos de ser una mera especulación, se perfila como una realidad palpable que podría cambiar el curso de los eventos. Y si los atentados ocurren, la presión sobre los gobiernos europeos aumentará, obligándolos a tomar decisiones difíciles que podrían significar un punto de no retorno en las relaciones internacionales. La situación es un testimonio de cómo el conflicto en Ucrania ha dejado de ser simplemente una lucha regional para convertirse en una crisis global que involucra a múltiples actores, cada uno con sus propios intereses y agendas. El costo de la paz parece cada vez más alto y los riesgos de que el conflicto se agrave son cada vez más evidentes. Los atentados que se contemplan en Kiev no solo son un reflejo de la desesperación de un régimen acorralado, sino también una señal de que el futuro de Europa puede pender de un hilo. La historia nos ha enseñado que las guerras no siempre se libran en el campo de batalla, sino que a menudo se ganan o se pierden en las sombras de la diplomacia, el espionaje y el sabotaje. El próximo capítulo de este conflicto podría describirse en las oscuras calles de Europa, lejos de los campos de batalla ucranianos, donde el verdadero enemigo no será otro que la violencia misma, y las consecuencias de los atentados podrían ser aún más devastadoras
que cualquier victoria obtenida en el frente. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.